Doctor, buenas tardes. Su audio está apagado. Su vieja está hablando. A ver, vamos a ir conversando, por favor. Ténganme un poquito de atención. Para el día de hoy tenemos tráfico de influencias. Miren, en el derecho administrativo siempre hemos considerado que estas normas, por su relevancia jurídica, siempre son más, podríamos llamarle flexibles, pero que complementan en lo que se le denomina normas en blanco, como que llenan un vacío. ¿Y qué vacío van a ir a llenar cuando ya estamos claros en que la normatividad que suple estas normas en blanco son normas de carácter penal y siempre van a estar con una sanción ínfima, con una sanción ínfima. Bien, imagínense que mientras se está investigando, se cumple con el plazo largo, vayamos a llamarle así, prescribiendo la acción. Hasta hemos llegado al extremo de pensar que no es problema que una autoridad sustraiga dinero siempre y cuando haya obras.
haga obras. Y resolver los problemas por la vía supuestamente más rápida, por una vía, aunque está vedada, pero resolver el problema o los problemas. Tal es así que parecen las influencias que van a coayudar para resolver estos problemas. Coayudar, o sea, ayudar para resolver estos problemas. Y esto lo tomamos como una cuestión muy normal. Una práctica normalizada en nuestro país. Es que a cambio de un beneficio alguno, ciudadanos se ofrezcan a influenciar, a interceder en la decisión de un magistrado, fiscal u otro funcionario con potestades jurisdiccionales. Bueno, vamos a seguir avanzando. Sujetos que intervienen en el delito. El delito de tráfico de influencia es su modalidad básica. Sanciona a aquella persona que invocando o teniendo influencia real o simulada a cambio de un beneficio se ofrece a interceder ante un funcionario o servidor público que tiene bajo su competencia el conocimiento o procedimiento de un caso judicial o administrativo. El delito de tráfico de influencia tiene también una modalidad agravada. Aquel funcionario servidor público que a cambio de un beneficio se ofrece a influenciar o interceder en la decisión de un par, o sea, de otra persona, que tiene competencia en el conocimiento o procesamiento de un caso judicial o administrativo. Es decir, es un delito especial. Por ejemplo, se considera tráfico de influencias agravado si el asistente administrativo de un juez se ofrece a influenciar o interceder en la decisión de éste, quien tiene bajo su competencia el conocimiento o procesamiento de un caso judicial o administrativo. Ahora bien, ¿qué pasa con la persona que compra las influencias? Es la potencial beneficiada. Aunque en el texto del delito de tráfico de influencias nada se dice sobre la punición o no de esta persona, el comprador de las influencias o interesado podrá responder penalmente como partícipe del delito. De ninguna forma se considera como sujeto pasivo el comprador de las influencias y o al que iba a ser beneficiado por las mismas. Así que tampoco se considera como sujeto pasivo del delito el funcionario servidor sobre el que la persona se ofrece a interceder. El único afectado para esto es acto de corrupción o por consiguiente destinatario de la reparación civil es el Estado peruano. El bien jurídico protegido. Los actos de corrupción se prohíben con el objeto general de proteger el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. El correcto y regular funcionamiento de la administración pública. No obstante, cada delito tutela un bien jurídico específico. La determinación del bien jurídico protegido por el tráfico de influencias sigue siendo un tema problemático en la doctrina y jurisprudencia penal, que obedece a diversas teorías, entre ellas la teoría de la institucionalidad de la administración pública. Según la teoría de la institucionalidad de la administración pública,
se considera que la institucionalidad es el conjunto de valores, principios y deberes que definen la labor de los funcionarios públicos. En ese sentido, la institucionalidad se debe proteger incluso de aquellas conductas que, sin transgredirla de manera directa y indirecta, contribuyen con la corrupción y muestran a la administración pública como un ente Hija, envíame esa solicitud, pues, por favor. Por favor, hijita, ya, por favor. Según la teoría de la institucionalidad de la administración pública, se considera que la institucionalidad es el conjunto de valores, principios y deberes que detienen la labor de los funcionarios públicos. En ese sentido, la institucionalidad se debe proteger incluso de aquellas conductas que, sin transgredirla de manera directa y efectiva, contribuyen con la corrupción y muestran a la administración pública como un ente débil e influenciable por intereses. Así, invocar influencia, sea existente o no, con la finalidad de dar a entender el otro de manera verosímil la posibilidad de interferir en el correcto funcionamiento de la administración pública, es una conducta que transgrede la institucionalidad. En consecuencia, el delito del tráfico de influencias busca prevenir que se perciba a la administración pública. Conducta típica del delito. La conducta que sanciona el Código Penal con este delito es el acuerdo por interceder, es decir, no basta con el mero ofrecimiento, sino que la otra parte debe aceptar de tal forma que cuando se produce este acuerdo, recién es penalmente relevante la conducta. El mero ofrecimiento a interceder ante un funcionario o servidor público no reviste suficiente idoneidad para vulnerar el principio de lesividad del derecho. El intermediario se compromete a interceder en forma del interesado ante la administración pública a partir del ejercicio de influencias sobre un funcionario público, mientras que este último entregara algún beneficio a cambio de dicha gestión. Tal conducta se da en un contexto de ilegalidad, en tanto no es la formalidad que establece el derecho para satisfacer intereses privados. No es necesario que se llegue a influir, a interceder de manera efectiva, por lo que basta el ofrecimiento para considerar consumado el delito de tráfico de influencias, a cambio del ofrecimiento a interceder ante el funcionario o servidor público. El tipo penal exige, además, que el traficante incurra en cualquier de las siguientes modalidades: recibir, hacer, dar y prometer. Influencias reales o simuladas. Las influencias que las personas invocan al cometer el delito pueden ser reales o simuladas. Las influencias reales son aquellas que efectivamente existen, se dan en los supuestos en los que el sujeto efectivo realmente tiene el poder sobre la voluntad del funcionario. El caso de las influencias simuladas no se presenta el mismo supuesto, es decir, el sujeto activo no tiene en realidad el poder para dar, direccionar la decisión del funcionario. Nuestro Código Penal no ha establecido un marco penal abstracto diferenciado para ambas modalidades de tráfico de influencia. La competencia del funcionario o servidor público sobre un caso judicial o administrativo
El tipo penal requiere el acuerdo para interceder entre vendedor o comprador de influencias. En este contexto, el traficante presume de sus influencias frente a un tercero. El comprador, que depende de las decisiones de su funcionario o servidor público, en tanto este ha de conocer, conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Ello implica, si por ejemplo el traficante se ofrece a influenciar o interceder en la decisión del asistente. El elemento caso judicial o administrativo debe ser entendido en sentido amplio, de tal manera que caso judicial debe entenderse cualquier proceso de naturaleza jurisdiccional y caso administrativo como cualquier procedimiento en el que esté por medio una decisión administrativa discrecional. Bueno, hasta ahí es lo que es tráfico de influencias. El mejor caso que podemos ver como tráfico de influencias es el que aparece en los videos No te sale la palabra, gracias por la invitación, amigos, colegas, todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el delito de tráfico de influencia, más que todo para hacer una breve introducción antes de pasar al análisis de la tipicidad objetiva del artículo 400 del Código Penal peruano. Pero antes tenemos que indicarnos, digamos, dónde es que se encuentra incorporado el delito de tráfico de influencias en el Perú. Y para ello tenemos que remitirnos pues al Código Penal de abril del año 91, que todavía sigue vigente. Entiendo yo que hay un proyecto ya en el Congreso de la República donde se viene discutiendo el nuevo proyecto de Código Penal, donde después lo vamos a analizar, y en la cual encuentra varios, digamos, diferencias con la actual regulación del artículo 400. Muy bien, como usted sabe, los delitos contra la administración pública se encuentran regulados en el capítulo 18 de nuestro texto punitivo, ¿no? Y a la vez este capítulo 18 tiene a su vez 4 grandes parámetros, 4 grandes rubros, que ustedes lo ven en la lámina, donde uno de ellos está los delitos cometidos por los particulares en contra de la administración pública, donde encontramos la usurpación de funciones, encontramos el delito de ostentación y rogación de cargos o títulos que no te corresponden, ¿no? Encontramos el delito de desacato, solo para residencias o recintos públicos, ya no el desacato en su tipo básico, que fue derogado, ya seguimos con acá. Y después tenemos el otro gran rubro, que son los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos en contra ya de la administración pública, donde aquí encontramos, digamos, el delito de tráfico de influencia, que después me voy a referir a ello. Pero como tercer gran rubro de los delitos contra la administración pública, encontramos un subgrupo de delitos que la verdad, en una concepción amplia de la administración pública, sí, porque están los delitos cometidos por personas en contra de la administración de justicia.
¿no? Donde encontramos una denuncia calumniosa, ¿no? Encontramos el prevaricato del juez y del abogado, encontramos el prevaricato inclusive del fiscal, que está en el 418 del Código Penal. Después encontramos en el último rubro de delitos contra la administración pública disposiciones comunes, ¿no? Disposiciones comunes, donde hay dos grandes, digamos, regulaciones, ¿no? Está el artículo 425, que es el concepto penal de funcionario público, y a su vez encontramos las pautas generales sobre la inhabilitación para funcionarios públicos, ¿no? Que en realidad es una suerte de superposición de normas que están en el artículo 36 y 38, 39 y 40 del Código Penal, que la verdad que yo no sé por qué el 426 del Código Penal está allí, porque ya tenemos el artículo 36 que está en la parte general. Bueno, esto es una suerte de la inconsistencia y de la deficiente técnica legislativa que tiene este Código Penal de superponer y de repetir normas que ya están en la parte general de nuestro Código Penal. Muy bien, entonces, y los delitos contra la administración pública cometidos por sus propios funcionarios o servidores públicos, a la vez habría que hacer una breve remembranza de lo que se entiende por administración pública, ¿no? La administración pública es un concepto institucional, es un concepto, digamos, de corte superindividual, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, a diferencia, por ejemplo, de los delitos de propiedad, donde son bienes jurídicos personales, bienes jurídicos individualizables. Aquí la administración pública es un ente rector y es un ente intermediario entre el poder y los administrados. Es así donde debemos entender. Es decir, la administración pública, señores, es un concepto abstracto, colectivo, es un concepto institucional, es un concepto funcional en todo caso que persigue siempre el bien común. La administración pública es un concepto, repito, intermediario, interpuesto entre los que ostentan el poder y los administrados o los que están, digamos, los usuarios del sistema. Y cuando uno lesiona a la administración pública, en todo caso lesiona a la sociedad en general. Por eso es que prácticamente todos los delitos cometidos por funcionarios públicos en contra de la administración pública, o los particulares en contra de la administración pública, son delitos pluriofensivos, ¿no? Eso lo ha dicho ya la Corte Suprema en sus acuerdos plenarios, tanto de peculado doloso como de peculado culposo. Son pluriofensivos, en la cual, evidentemente, la administración pública se ve afectada no solamente por un particular, sino por un colectivo. Entonces, por eso es que se ven las penas altas y desmesuradas a veces entre lo que es, por ejemplo, la vida, que tiene una pena hasta de 20 años de susceptibilidad máxima, y como vemos el delito de colusión, que tiene hasta 15 años, ¿no? Que prácticamente se asemeja a lo que fueron homicidios. Y como inicié decir, en los delitos de lavado de activos, donde también se ha dicho que es pluriofensivo, y triple ofensivo todavía podemos decir, porque lesiona intereses económicos, la administración de justicia, digamos, hasta el mismo sistema de administración pública en general. Entonces, por eso, señores, es que en estos delitos pluriofensivos las penas son muy elevadas. Muy bien, entonces, siendo esto así, la administración pública, cometidos por sus propios funcionarios, a su vez en el Código Penal del 91 tiene 4 rubros importantes. 4 delitos que son bandera en los delitos cometidos por funcionarios públicos. En primer lugar tenemos el abuso de autoridad, ¿no? El 376 del Código Penal, que es el delito bandera de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Donde aquí el bien jurídico es la legalidad de la función pública, ¿no? Como todo delito contra la función pública siempre tiene dos bienes jurídicos que proteger, ¿no? 2 bienes jurídicos a qué tutelar. Un bien jurídico genérico, que es la administración pública, pero que a su vez tiene particularidades por cada tipo penal. El abuso de autoridad es la legalidad de la función pública. El delito de concusión del 382, por ejemplo, del Código Penal, en la cual se establece el abuso del funcionario público para pedir una retribución patrimonial a la víctima, ¿no es así? Abusando de su cargo. Y lo particular que el delito de concusión en el Código Penal es una figura autónoma, ¿no? Y que enseguida viene el 383, que es el delito, digamos, de colusión, perdón, el 384, colusión, y después viene el delito de patrocinio ilegal, 385.
Es decir, que la concusión es un tipo base y los subderivados es la colusión y el patrocinio ilegal, ¿no? Cuando ustedes ven en sus tipicidades no tienen nada que ver uno con el otro. Uno tiene que ver con abuso del cargo, el otro tiene con el patrocinio ilegal ante la administración pública, y total es una mezcolanza lo que hace el Código Penal 91, que ya en el proyecto del nuevo código del 2015, la concusión, el patrocinio ilegal y la colusión, tanto A ver, la asistencia. Cancho Reyes, José, Ramón. Que me parece que ese sea la regulación Presente. moderna, ¿no? Que una... Por favor, Cancho Reyes. Doctor presente, buenas tardes. Ya, ahorita voy a volver a mi lista, a mi asistencia. Un ratito, por favor. Ya está. Castillo Gómez María. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Katia Pusari Felicia. Katia Pusari Felicia. No hay. Collazo Pacheco Joseph. Cruz Limasca Wilfredo. De la Cruz Madile Nevila. De la Cruz Palacios Medile. Presente, doctor. ¿Está bien? ¿Estoy pronunciando bien tu nombre o cómo es tu nombre? A ver. Madile, doctor. Madile Neville. Gracias. Sí, doctor. Neville. Estacio Carguas Alberto. Presente, doctor. Gracias. Hijo, tú tienes que venir más seguido a clases, ¿no? Tienes 3 sin asistencia, ¿no? Felipe Alvites Víctor. Felipa Alvites Víctor Hugo. Gabriel García Piero Juan Carlos. Piero Juan Carlos. Linares Zapata Justin. Linares Zapata Justin. Lucana Belli Carlos. Presente, doctor, buenas tardes. Gracias, hijo. Malky Gómez Denis. Malky Gómez. Quincho Flores Brendi. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Quispe Rivas Marilín. Presente, doctor. Gracias, hija. Rojas Vega Rosemary Eliane. Eliana. Bolito. Rojas Vega. No hay. Sánchez Misagel Kaori. Sánchez Misagel. Sandoval Quintero Yani. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Siguas Hernández María Elizabeth. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya está. Zulca González Brian. Zulca. No hay. Torres Quispe Flor. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valdés Villegas Esteban. Valdés Villegas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villafani Macaldi Merli. Presente, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Voy a volver a pasar la lista. Disculpen. Kagia, Pusari, Felicia. Doctor, la compañera ha escrito en el chat que está presente. Pero tengo que ver en la lista, hija, no está. Sí está en participantes. A ver, vamos a ver. Felicia. ¿Cómo se llama ella? Felicia Kagya Pusari. Sí está, hija. Ujú. Doctor, gracias. Sí está. Sí está. Cruz Limasca, Wilfredo. No ha venido. Felipa Alvites, Víctor. Felipa Alvites, Víctor. Gabriel García, Piero Juan Carlos. Linares Zapata, Justin. Malky Gómez. Presente, doctor. Buenas tardes. Contesta, hijo, contesta. Rojas Vega Rosemary. Me he escuchado, seguro. Rojas Vega Rosemary. Sánchez Misagel, Kaori. Vamos, Kaori. Zulca González. Brian. Alguien entró a clases. Último. Estoy pasando lista. Voy a enviar la lista. Doctor, disculpe, Sánchez Misagel presente. ¿Cómo te pides? Sánchez Misagel Kaori. Kaori. Sí. ¿Cómo te apellidas, mi hija? Sánchez Misagel Kaori. Sánchez Jacinto Sandoval. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inasistentes. Yo no necesito hija. Listo, vamos a continuar unos minutos.
Patrocinio ilegal, 385. Es decir, que la concusión es un tipo base y los subderivados es la colusión y el patrocinio ilegal, ¿no? Cuando ustedes ven en sus tipicidades no tienen nada que ver uno con el otro. Uno tiene que ver con abuso del cargo, el otro tiene que ver con el patrocinio ilegal ante la administración pública, y total es una mezcolanza lo que hace el Código Penal del 91, que ya en el proyecto del nuevo código del 2015, la concusión, el patrocinio ilegal y la colusión, tanto agravada como la simple, forman parte de un delito de abuso de autoridad, que me parece que ese sea la regulación moderna, ¿no? Que la colusión sea una modalidad de abuso de autoridad según el proyecto del nuevo Código Penal del 2015, cuando toda la doctrina ha dicho que al menos la colusión sea un delito de corrupción, ¿no? Por el tema de la concertación y el pacto celeris que hay entre el funcionario y el interesado, ¿no? Pero bueno, eso es para discutirlo. Después tenemos el delito de peculado, ¿no? El 387 del Código Penal del 91, donde con todos sus derivados, peculado doloso, peculado culposo, peculado de uso, y donde tenemos sus derivaciones del peculado, que es la malversación de fondos, ¿no es así? El cobro indebido, ¿no? O el pago justificado de bienes, que también es una suerte de peculado. Entonces, aquí, señores, el peculado, por ejemplo, su bien jurídico específico es la correcta administración de los caudales y efectos del funcionario público, ¿no? Que son bienes jurídicos patrimoniales, ¿no? Son bienes jurídicos de contenido económico. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando analizamos el tráfico de influencia. Y después tenemos ya, como último rubro, los delitos de corrupción funcionarios, que a su vez, digamos, el Código Penal los agrupa en 4 niveles importantes, ¿no? El Código Penal del 91 es muy ingenioso a la hora de clasificar los delitos de corrupción. En primer lugar tenemos el cohecho, con todos sus derivados del 393 hasta el 397 del Código Penal, cohecho activo, pasivo, el genérico, el específico, ¿no? Después tenemos el delito, el gran delito cuestionable, algunos, el delito de demostración compatible del 399 del Código Penal, que es una suerte de, digamos, de un delito subsidiario, alternativo a los delitos de colusión, porque los fiscales cuando no prueban colusión podrían irse por el tema de la negociación incompatible, ¿no? Por el tema de los contratos u operaciones en las cuales interviene el funcionario público de acuerdo a sus funciones, ya sea para sí o para otro, ¿no? Digamos, ¿no? Lo interesante es que acá en la negociación es solamente el interés que muestra el funcionario público, más no la concertación como se necesita en el delito de colusión del artículo 384. Y después tenemos pues, nuestro gran tema, que es el tráfico de influencias, ¿no? Y lo interesante es que el tráfico de influencias es una suerte de mezcolanza interna, de suerte de varios, digamos, antecedentes extranjeros que no hemos podido saber e implementarlo en el artículo 400 de nuestro Código Penal, y después obviamente tenemos el delito de enriquecimiento ilícito del 401 del Código Penal. Después, bueno, ya entrando a nuestro tema, el delito de tráfico de influencias, que en el Perú nace con un decreto legislativo, el 121 del año 81, ¿no? Que inclusive nace como un delito común, ¿no? Ahí es un delito incorporado al delito de cohecho del 353-A del Código Penal, del antiguo Código del 24, digamos, que fue un añadido al delito de cohecho, y donde el delito de tráfico de influencias nació para reprimir actos de influencia que ejercían los militares en contra de la dictadura, ¿no? O sea, el sentido del origen de ese delito fue para reprimir a los militares que ejercían influencia en el poder político de aquel entonces, porque no se olviden que en el año 71 recién habíamos vuelto a la democracia. Entonces, las fuentes legislativas de ese delito del 81 la tenemos que, digamos, hacer ver que fue con el Código colombiano del 80, ¿no?
O sea, la fuente directa del tráfico de influencias peruano es el Código Penal colombiano de 1980. Y este código colombiano, a su vez, era fuente del Código Rojo del año 1930 en Italia. Y si nosotros, digamos, hacemos un parangón con la fuente directa colombiana, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, solamente el tráfico de influencias en Colombia de los 80, en este momento estaba obviamente cometido por cualquier persona que se rogaba influencias ante la administración pública. Sin embargo, este código colombiano del año 80, que si más no me recuerdo está en el artículo 121 del Código Penal derogado ya ahora, porque en el 2000 entró su nuevo Código Penal colombiano, en el 2000, ya se dice que solo pueden ser cometidos tráficos de influencias solo los funcionarios públicos que sobre la base de su posición, digamos, de dominio que ellos ejercen, ellos pueden ingresar y pueden ejercer influencia hacia otros funcionarios, que está conociendo un caso judicial en nuestra país. Hoy en día el tráfico de influencias colombiano solo lo pueden cometer funcionarios públicos, a diferencia de nuestro Código Penal del 91, que solo lo pueden cometer funcionarios, pero también particulares que ejercen influencia. Entonces, es importante saber todo el tema de la evolución y de los antecedentes que han generado, digamos, la incorporación del 400 del Código Penal peruano. Muy bien. Siendo así, el tráfico de influencias, en el artículo 400, nosotros vamos a mirar el tipo penal. Primero vamos a mirar el tipo penal, el 400, ya con la modificación, la última que ha tenido el artículo 400, que es la 30.111 del 26 de noviembre del 2013, en que el texto quedó ya, digamos, resumido en la lámina que ustedes ven. Ese es el último texto que tenemos. Obviamente la incorporación fue el tema de la inhabilitación, que se incorporó para todos los delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no es así? En la cual no me voy a detener mucho a hacer toda la evolución legislativa, solo centrarme en el tipo penal vigente. Muy bien, del tipo penal vigente, como ustedes ven, se ve que en el primer párrafo lo puede cometer cualquier persona. ¿El qué? Es un delito común, es un delito de sujeto activo indeterminado, donde podemos ver ahora sí ya que en su configuración, en su concepto, digamos, del tráfico de influencia, su versión clásica, se trata de un vendedor de humo, ¿no? Su versión clásica, como decía Francisco Carrara, en la cual hay dos partes bien diferenciadas, ¿no? Por un lado está el vendedor, que es el traficante, ¿no? Y por otro lado está el comprador, que es obviamente el interesado, el usuario, el litigante. Entre ellos dos, tanto en el traficante como en el interesado, tiene que haber una especie de pacto, lo que se llamó en la doctrina el pacto Celeris, ¿no? Ese pacto, ese contubernio, ese, digamos, aspecto colusorio, podríamos decir así, para poder, sobre la base de un medio corruptor o de una coima, de una larga, de una prestación, digamos, muestra sus influencias ante tercera persona para que éste a su vez pueda ejercer una influencia ante un funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido o esté por conocer un caso judicial o administrativo. Ya hemos visto, bueno, tenemos que antes de ver el tipo penal, ver el bien jurídico, ¿no? Y habíamos visto que el bien jurídico específico hay tres teorías, ¿no? Hasta podríamos decir que hay cuatro, pero vamos con las tres teorías doctrinales. Un primer criterio se ha dicho que lo que finalmente se viola o se infringe en los delitos de tráfico de influencia es la imparcialidad y la objetividad de las decisiones funcionales, ¿no? En el otro lado se ha dicho, no es la imparcialidad, es la transparencia en los procesos de decisiones funcionales. Es decir, digamos, cuando yo, por ejemplo, o un abogado dice, señor litigante, tienes que hacer el trato conmigo porque yo conozco a una parte de la magistratura o de la función fiscal porque son mis amigos, entonces tienes que hacer el trato conmigo.
fuente. Entonces ahí lo que se está diciendo, en otras palabras, es que lo que se está violando, lo que se está manchando es la transparencia, es la buena imagen, ¿no? La transparencia tiene que ver con la imagen y el buen funcionamiento de la administración pública, ¿no? Es el prestigio en todo caso. Los vocales, ni los fiscales saben, ni la policía sabe si finalmente los conoce o no, ¿no? Entonces lo que